buenos días amigos y amigos, nuevamente su amigo servidor, Sergio Loera Escobar. Como les comenté, hoy vamos a platicar sobre lo que es el tema de costo promedio por acción desde el punto de vista fiscal. Es un tema muy recurrente para muchos contadores, para muchos colegas. Y antes de que se me olvide, una felicitación a todos los colegas que se dedican a la docencia, que son profesores, que son maestros, que han dedicado su vida a enseñar, a transmitir el conocimiento, que aman la profesión y que se han entregado a esta profesión tan noble. Esperemos que esto se normalice para los que son estudiantes, porque sí ha sido un poco difícil para muchos, o tal vez para todos, pero bueno, esperemos que pronto pase. Y como les había dicho, vamos a platicar sobre el costo promedio por acción desde el punto de vista fiscal, netamente. Yo me dediqué por muchos años, de hecho, aún sigo haciendo ese tipo de operaciones. Me dediqué a realizar los que eran los dictámenes por enajenación de acciones, aproximadamente desde 2003. Empecé ya de lleno a realizar ese tipo de dictámenes de enajenación por acciones, y les puedo contar muchas experiencias, anécdotas que se dieron durante mi desarrollo profesional. Recuerdo, para muchos a lo mejor este tema no es usual, no es recurrente, pero sí les puedo decir que muchas experiencias que yo tuve, para algunos que no conocen este tema, pensemos que un accionista adquiere y aporta acciones para crear o simplemente incorporarse a una sociedad mercantil, adquiere las acciones o aporta su dinero, bienes, trabajo tal vez, y con eso se le da las acciones correspondientes, y posteriormente este accionista decide ya no estar en la sociedad, para lo cual él piensa en ese momento vender, y para poder determinar el precio de venta, pues es necesario saber cuánto me costó. Si yo no sé cuánto es el costo de algo, pues el precio de venta puede estar mal determinado. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros queremos vender, cuando nos dedicamos a comerciar y queremos vender algo, lo que estamos buscando es tener una ganancia. Si no tenemos esta ganancia, pues obviamente está mal el negocio. Por eso es importante el saber el costo por acción. ¿Qué quiere decir el costo promedio por acción? Simplemente decir, tu acción tiene un monto original, y a todo ese monto original, tú, por ser accionista, tú tienes o tuviste el derecho de tener parte de esa utilidad, pero también tenías la obligación de absorber las pérdidas a grosso modo. Y esto está regulado en el artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y como les decía, la gente que se dedicó o nos dedicamos a ello por muchos años, nos dimos cuenta de realmente de cómo es difícil, y como les decía, determinar el costo promedio por acción. ¿En qué sentido? Que hay todavía esas empresas nos dedicamos a y por muchos accionistas tienen una tendencia accionaria muy antigua. Nos dimos cuenta, por ejemplo, hay gente que tuvo tendencia accionaria de sociedades mercantiles constituidas a principios de los años 70. El costo promedio por acción. Es lógico
¿En qué sentido? Que esos accionistas, todavía esa acción y esos resultados fiscales, sus utilidades, sus fines, y demás, que provienen de esos años, su manera de determinación son muy diferentes a como hoy conocemos el resultado fiscal. ¿Y a qué me refiero con eso? Simplemente las tasas. Más o menos antes de que entrara Salinas Gortari a la presidencia, la tasa impositiva para ICR estaba más o menos en 40%, si no me equivoco, por ahí los que tengan también esos años, corríjanme. Con la entrada de Carlos Salinas de Gortari hubo una transición desde la tasa del 40 a una tasa del 65%, se determinaban dos utilidades, una utilidad al 40 y otra al 30 y tantos, hubo un transitorio y se determinaban sus fines y sus fines con esas dos, con estos dos resultados de diferentes tasas. Por eso que nos fue complicando determinar el costo promedio por acción. Y los que hemos tenido ya años en este negocio y haciendo este procedimiento para determinar el costo promedio por acción, cuando tenemos que revisar el expediente de la empresa para determinar el costo promedio por acción del accionista enajenante de esas acciones, tenemos que ver las declaraciones que eran unas declaraciones tamaño oficio legal, blancas, o mejor dicho amarillentas por el transcurso del tiempo, porque las tenían archivadas ahí, no pues en el archivo muerto, pero sí en un archivo, y eran tipo como cuadernillos. Posteriormente, en los años 80 y ya finales de esos, principios de los finales de los 80 y principios de los 90, las declaraciones cambiaron a un formato también tamaño oficio, con recuadros entre fondo blanco y color naranja, para los que estoy dando la historia. Ya se manejaba la tasa del 35% y posteriormente cambia del formato a un formato de fondo blanco con recuadros azules, que son las últimas que muchos trabajos conocieron de ustedes. Y eso era en cuanto a declaraciones para sacar datos fiscales. En cuanto a mi experiencia, me acuerdo que una vez me mandaron a Pautla a revisar el libro de accionistas, actas de asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. No, es un rollísimo porque tienen un desorden fenomenal muchas empresas. Yo creo que una o dos, a lo mucho, tenían ordenado sus libros de sociedad mercantil, como debe de ser, y pues esto te complica un poquito su trabajo. Pero entremos de lleno, y ahora sí, al análisis de esto que les prometí. Voy a compartir lo que es el archivo. Va aquí. Voy a compartir. Pero entremos de lleno. Y ahora sí, al análisis. Voy a compartir aquí. Voy a compartir. Díganme si lo están viendo, por favor, los que están allí. Díganme si lo están viendo. Voy a compartir los comentarios. Voy a ver los comentarios. Permítame tantito. Vamos a ver los comentarios para poder continuar. Porque vamos a ver. Se escucha interferencia. Voy a checar eso. ¿Por qué se escucha interferencia? Para que puedan escucharme. Se sigue escuchando interferencia. Vamos a ver los comentarios para poder continuar. Porque les pido que me digan si se sigue escuchando interferencia, por favor. ¿Se sigue escuchando mal? Díganme por favor si se sigue escuchando mal.
Ok, ya me escuchan bien. Ok, bueno, pues como creo que estuve un ratito ahí hablando y se escuchaba mucha interferencia, pues voy a repetir todo nuevamente. Les decía, esto se origina porque para constituir una sociedad mercantil hay que hacer aportaciones. Estas aportaciones se respaldan por lo que conocemos como acciones. Y cada accionista, esa aportación es ya sea para constituir una nueva sociedad mercantil o para integrarse a una sociedad mercantil ya existente. El que tú aportes a una sociedad mercantil te da el derecho a tener ganancias, pero también a absorber las pérdidas. ¿Esto qué significa? Que yo al momento que yo quiero vender mis acciones porque ya no quiero estar en esa sociedad a la que yo constituí o a la cual yo me incorporé, debo determinar un precio de venta. Y para poder determinar ese precio de venta tengo que saber el costo de mi acción, pero no solamente el de aportación, sino el costo agregado o adicionado de todas las utilidades o ganancias generadas por la sociedad en la parte que a mí me corresponde como accionista. Y también le tengo que disminuir, a grosso modo, las pérdidas que yo tengo. Y eso nos daría, grosso modo, de una manera muy rudimentaria, vamos a decirlo, el costo de la acción ya ajustado con las ganancias y las pérdidas que yo tengo que absorber. Y esto, y les decía, yo vengo haciendo dictámenes por enajenación de acciones y por ende determinar el costo promedio por acción desde el año 2003, y he tenido diferentes experiencias en este sentido. Les decía a los que a lo mejor no se me entendió al principio, de que yo recuerdo una agencia de Nissan ubicada aquí en la Ciudad de México, sobre Insurgente Sur y Periférico. Para los que son de aquí abajo ya lo ubicaron. Ahí tuve que determinar el costo promedio por acción, y en serio que era tremendo, porque esta sociedad se constituyó más o menos en los años 70, principios o mediados de los años 70, y los formatos de declaración para impuestos eran tamaño oficio legal color blanco, tipo libretas o libretillas, y estar buscando, y la tasa impositiva era una tasa muy alta, creo que era del 40%, no recuerdo muy bien, por ahí corríjanme. Posteriormente, en otra sociedad que me tocó ir a ver, me tocó ya el formato, también tamaño oficio, pero de fondo blanco con recuadros rojos, ya una tasa del 35%. Luego vino el formato para declaración de impuestos, el formato blanco con fondos azules, que yo creo que muchos ya lo conocen. Y las tasas variaban, y la complicación de determinar el costo por acción no era tanto el procedimiento conforme a la ley, que es artículo 24, hoy artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta, sino cómo determinar la COFIN, cómo determinar los reembolsos, cómo determinar las pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso complicaba un poquito la manera de determinar, porque voy a hacer también historia. Antes de que Salinas de Gortari entrara, el impuesto sobre la renta se determinaba de una forma, a una tasa del 40%. Cuando entra Salinas de Gortari, pretende bajar la tasa del 40 y tantos al 35%, pero hay una etapa transitoria del 40 al 35, no llegamos al 35 de entrada, llegamos a una tasa intermedia de 37.5, y tenemos que determinar esas utilidades, o esa utilidad, esas dos utilidades, una del 40 y una del transitorio, para llegar a la del 35%,
Y esto tenemos que determinar no solamente dos resultados o utilidades fiscales con distinta tasa, sino determinar la COFIN con estas dos tasas. Y eso iba complicando la manera como nosotros como contadores íbamos a tener que tomar la información para llegar a este costo promedio por acción. Y como ya les dije, es en el artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta donde se encuentra regulado el costo promedio por acción. Y ya no estemos más en preámbulos. Y vuelvo a preguntar, aquí para los que me están viendo, ¿está todo bien? Ya sí se me escucha sin mayor distorsión. Bueno, entonces, les decía, voy a compartir también la ley de ICR para que la puedan ver y vayamos analizando conforme a hoja de Excel. Y ley de ICR, el artículo 22, para que podamos entender un poquito. Ahí en la hoja, lo que están viendo en este momento ustedes, es una hoja de Excel que yo diseñé, sencilla, muy concreta, muy sucinta para que no sea mayor problema para todos. Y voy aquí a compartir. Permítanme, estoy compartiendo. Aquí está. Estoy tratando de compartir. No, esto no es. Dejen veo dónde es. Ahí está. Bueno, no me deja. Voy a quitar esto. Porque no me deja. Aquí está, aquí debe de estar. Voy a abrir nuevamente. Bueno, perdón. Entonces, para no perder tiempo. En esa hoja que están viendo, yo la dividí en varias pestañas. En la primera tenemos lo que son los datos. Dirán, ¿por qué tan poquitos datos? Ahorita les voy a ir explicando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer este procedimiento del artículo 22 de la ley de impuestos sobre la renta es que tengo que tener por lo menos saber cuántas son las acciones que tiene la sociedad de los accionistas en su totalidad, cuánto es el valor de la acción o de cada acción y cuántas son las acciones que le pertenecen al socio que va a realizar la enajenación. Esos son los datos que tenemos que tener de esto. Ahora, ¿qué otra información debemos de tener? Tenemos que tener determinadas las COFINES. Tenemos que tener determinadas las pérdidas pendientes por aplicar o por amortizar. Tenemos que tener también las pérdidas fiscales aplicadas antes de la fecha en que adquirió las acciones el enajenante, los reembolsos pagados. Si se determinó una OFIN negativa, también tengo que tener esos datos, porque todos esos datos nos van a ayudar a determinar el procedimiento que necesitamos. Y como se los prometí, aquí está, ya tengo el artículo, lo voy a compartir en este momento. Aquí está. Tengo en este momento, aquí está el artículo. Aquí está el artículo 22. En si lo leemos, muchos van a tener dificultad de cómo irlo analizando, cómo irlo estudiando. Yo lo que les recomiendo es que en esta hojita, antes de querer leer el artículo 22, apliquemos esto que está aquí. Voy a quitar esto, voy a quitar nuevamente esto y voy a dejar esto. Aquí lo tengo diseñado de tal manera. Miren. Esto les va a servir. Es un acordeón, yo le llamo. Esto es un acordeón. Aquí nos señala el costo comprobado por acción. Es el valor de la aportación del accionista que realiza la sociedad mercantil.
Y vamos a ver, todo bien. Ok, seguimos bien. Bueno. Y luego, diferencia de saldos de CUFIN. Al costo comprobado de adquisición del accionista que va a enajenar, tengo que sumar que la diferencia de los saldos de la CUFIN, es decir, del saldo de la CUFIN a la fecha en que se adquiere y a la fecha que se enajena. Y esto, la diferencia, es lo que yo le voy a sumar al costo comprobado por adquisición. Por eso lo puse en esas pestañitas, para no estarnos perdiendo en la ley de ICR, y aquí lo tenemos. Y va a ser en la parte, esta diferencia va a ser en la parte que le corresponde al accionista enajenante. Luego, le voy a restar, ¿qué le voy a restar? Las pérdidas pendientes de disminuir, también en la parte que le corresponde al accionista enajenante de la acción o de las acciones. Los reembolsos realizados, pero pagados, realmente pagados, también se los voy a restar. ¿Qué le voy a restar también? La UFIN negativa. Esa UFIN negativa se la resto. Y esto le voy a sumar las pérdidas fiscales aplicadas. Aquí voy a hacer un poquito, voy a bajar para que se vea. Las pérdidas fiscales aplicadas anteriores a la fecha en que adquirió el accionista las acciones y que haya disminuido, aquí es muy importante, esa pérdida fiscal aplicada, que se haya disminuido o se haya aplicado a la utilidad fiscal desde que adquirí acciones y hasta la fecha en que enajené. Por eso les decía, el procedimiento como tal no está tan complejo. El problema es que tengo que tener conocimientos de cómo se determina la CUFIN, cómo se determinan pérdidas, cómo se actualizan pérdidas, los reembolsos pagados de esas acciones, y todo eso nos dará el procedimiento. Entonces, al costo comprobado por adquisición, recapitulo, le voy a sumar las diferencias de saldos de CUFIN, le voy a restar las pérdidas fiscales por amortizar, los reembolsos realizados, el saldo de la UFIN negativa, le voy a sumar las pérdidas fiscales aplicadas, y esto me da mi monto original ajustado. Y al monto original ajustado la voy a dividir entre el total de acciones del enajenante. ¿Y esto qué me va a dar? Lo voy a poner aquí. Me va a dar lo que es el costo promedio por acción, que es lo que a mí me interesa para saber si hay ganancia, y sobre esa ganancia vamos a determinar el impuesto correspondiente conforme al capítulo de enajenaciones, donde si me van a hacer una retención del 20% directo sobre el ingreso, y si no quiero que me hagan esa retención del 20%, tendré que presentar dictamen por enajenación de acciones para irme a una tasa mucho menor, y necesitaré forzosamente determinar el costo promedio por acción. Por favor, me gustaría que me hicieran comentarios si voy bien, si vamos bien, para poder continuar sin mayor problema. Vamos bien. Bueno. Esta hojita puse dos pestañas que dicen fórmula y fórmula 2. En la fórmula que puse es conforme al procedimiento que vimos en la pestaña que dice artículo 22. Es el procedimiento conforme a la ley de ICR, artículo 22.
La fórmula 2 es una manera simplificada, vamos a decirle así, una manera diferente de determinar este costo promedio por acción. Y en este, ¿qué tenemos aquí? Pues el monto original de adquisición. ¿Cómo lo determinamos? Vámonos a nuestra pestaña de datos que está aquí. El accionista que enajena tiene 10 acciones y el valor de cada acción vale 100. 100 por 10 me da el valor de lo que son los 1000 pesos. Entonces, vale la acción 10 pesos. Aquí pongo, el precio es de 1000 y la operación aritmética me dan los 1000, que son estos de aquí. Aquí me equivoqué, son 100. Aquí está, son los 1000. Luego, a este monto original, para sacar el valor ajustado, ¿qué tengo que sumarle? Dijimos que las diferencias de saldos de CUFIN. Ahorita vamos a ver dónde salió este dato. Le tengo que restar las pérdidas pendientes de amortizar del enajenante, reembolsos realizados por el enajenante, que es 0, no tenemos. La UFIN negativa del enajenante, eso se lo tengo que restar al monto original. ¿Y qué le tengo que sumar al monto original? Las pérdidas fiscales por amortizar aplicadas del enajenante. Y esto me dará mi monto original ajustado. Y a este monto original ajustado lo voy a dividir entre el número de acciones que tiene el enajenante, que son 10, y me dará mi costo promedio por acción. Esto ya viene formulado. Esto lo voy a compartir en el grupo Estudio Fiscal y Foro Legal y Fiscal para que ustedes puedan utilizarlo, para que nuevamente lo estudien, lo analicen, y si les sirve para su desarrollo profesional, pues no hay ningún problema. Está diseñado de tal manera que es muy práctico, muy adaptable a sus necesidades, porque cada quien lo puede ir adaptando a sus necesidades. Y como les decía, esta fórmula más sencilla, vamos a decirlo así, también nos parte de lo mismo, monto original de adquisición por acción del enajenante. Aquí parto por el valor de una acción, que son 100. Si tengo una acción, vale 100 pesos. ¿Qué le sumo? Pues el promedio del saldo de la CUFIN por acción, que está aquí. Luego le sumo el promedio por acción de las pérdidas aplicadas por el enajenante. ¿Qué le voy a restar? Las pérdidas fiscales pendientes por amortizar y la UFIN negativa. Creo que hasta por aquí no hay mayor problema. Entonces, fórmula 1, fórmula 2. Vamos a llegar al mismo resultado como vieron. Estoy viendo a ver si hay comentarios. Parece que no, que vamos bien. Entonces, aquí, vámonos a la primera parte, a la pestaña de fórmula, donde nos dice diferencias de saldos de CUFIN en el enajenante. Nos vamos a la pestaña. ¿Qué tengo que tener? Para poder determinar esta diferencia o este promedio, ¿qué necesito? El saldo de la CUFIN a la fecha de enajenación y el saldo de la CUFIN de la fecha de adquisición. La lógica nos indicaría que esto se va alimentando año con año de las UFINes, de la utilidad fiscal neta de cada ejercicio. Por lo tanto, si yo tengo una UFIN de 100 pesos en el año 2000, se supondría que para 2020, si soy una empresa ganadora, este saldo de la CUFIN de 2020 tendría que haber estado incrementado. Por lo tanto, la diferencia va a ser positiva. Y entonces, yo esa diferencia de la CUFIN de fecha de enajenación de 700 menos el saldo de CUFIN de fecha de adquisición de 500 me da una diferencia de 200. Y esto de 200 lo voy a dividir entre el total de las acciones, porque esto está considerado por todos los accionistas. Entonces divido
la diferencia de 200 entre 20 y me da un promedio de QFIN, de saldos de QFIN de 10 por el número de acciones del enajenante, que son 10, me da los 100 que tenemos en esta fórmula que va aquí, que son los 100. Espero ser lo suficientemente claro. Por eso les decía, para la gente que está adentrándose a ese tema, también es necesario que sepa determinar QFIN. Por ahí también di el tema de QFIN, también en el grupo de estudio fiscal y foro fiscal y legal, compartí el archivo de cómo determinar la QFIN para que vayan coleccionando sus hojas de Excel que estoy compartiendo y tengan la manera de poder determinar esto. Bueno, luego, las pérdidas aplicadas. Aquí en esta pestaña yo hice un pequeño ejercicio donde puse ingresos acumulables de 600 menos deducciones a autoridades de 900. Me da una pérdida por aplicar de 300. Pérdida fiscal pendiente de aplicar de 300. ¿Entre qué? Entre el número de total de acciones que tiene la sociedad, que me da un promedio de pérdida fiscal por aplicar de 15, que está aquí. Luego eso lo multiplico por el número de acciones del enajenante, que son 10, me da 150, que son las pérdidas que tiene derecho el enajenante a poner acá, en donde tenemos la hojita, que son 150, que se las voy a restar, porque yo las amorticé ¿de qué? De mis utilidades. Durante el periodo comprendido desde la fecha que yo adquirí las acciones a la fecha que enajené, todas esas pérdidas que yo amorticé, se las tengo que restar. Y luego nos vamos a la UFIN negativa del enajenante. Aquí está. Aquí tengo un ejemplo. Método ranchero, como me decía un profesor que me daba seguridad social en el noveno semestre de la licenciatura. Tengo un resultado fiscal de 300, le resto el ICR, le resto las partidas no deducibles y me da una UFIN negativa de 100. Entre el número de acciones que están circulando de todos los accionistas, que son 20, me da una UFIN negativa por acción de 5, y por lo tanto, como yo soy el enajenante y tengo 10 acciones, lo multiplico por 10 y me da una UFIN negativa de 50. Y lo pongo acá. Acá están las 50 de la UFIN negativa. Y luego a eso le tengo al monto original, ya le resté pérdida, reembolsos, promedio, la UFIN negativa, y le tengo que sumar las pérdidas fiscales amortizadas aplicadas antes de que yo adquirí esas acciones y que fueron aplicadas a las utilidades a las que yo tengo derecho. Entonces, igual, un ejemplo que puse aquí, 600 de resultado, pérdida amortizada de 100, me da una utilidad de 500, entonces la pérdida fiscal que aplicada de 100 antes de que yo adquirí esa pérdida, esa se generó antes de que yo la adquiriera, pero se amortizó contra una utilidad que si yo ya tenía derecho, que es de 100 esta pérdida, la voy a dividir entre el número de total de acciones, que son 20, y me da el promedio de la pérdida fiscal aplicada por acción, que es 5 por acción, por el número de acciones del enajenante, que son 10, me da la cantidad de 50. Y son estos 50 de aquí. Y me da el monto original ajustado, que si nos fijamos, es la sumatoria del monto original más las diferencias de la QFIN menos
los 150 de las pérdidas, la UFIT negativa, más los 50 de las pérdidas aplicadas del enajenante de 50 nos da los 950. Y eso sí, como ya está el monto original ajustado, lo voy a dividir entre el número de acciones que tiene el derecho en el enajenante y me da 95. Hasta aquí no hay ninguna duda. Bueno, y aquí en la fórmula 2, los datos son de las siguientes pestañas, por eso les digo, solamente está alimentando las fórmulas. Es lo mismo, tengo una acción de 100, tengo promedios de diferencias por acción de 10, se lo sumo al monto original de adquisición de la acción, le sumo las pérdidas amortizadas aplicadas por el enajenante de 5, le resto las pérdidas pendientes de amortizar del enajenante por acción de 15 y el promedio por acción de la UFIT negativa de 5, hago las sumas, hago las restas, me da el costo promedio por acción de 95% y hemos ya determinado en este momento por ambas fórmulas el mismo costo promedio por acción. Cada quien dirá, yo me voy por la fórmula, la pestaña de fórmula, o por la pestaña de fórmula 2 para esto. Los dictámenes, no se preocupen, si después posteriormente algunos de ustedes tuvieran que utilizarlo para hacer un dictamen por enajenación de acciones, uno o el otro formato les sirve. La autoridad, al momento de que revisa los dictámenes, está capacitada para la diferente presentación. Digo, yo también me tocó checar los dictámenes de otros colegas y cada quien hace la presentación de diferente forma, con diferente formato. Entonces hay que estarnos adecuando, y si uno entiende el procedimiento en esencia, pues no le va a costar trabajo esto. Si aquí algo muy importante, eso es pensando que el enajenante, el accionista, siempre tuvo la misma tenencia accionaria, es decir, por el mismo periodo y el mismo número de acciones. ¿En qué se va a complicar ese procedimiento? Si en el año de 2015 yo tuve 10 acciones, pero el año de 2019 yo adquirí 15 acciones más, ahí va a cambiar la tenencia accionaria. Yo de 2015 a 2018 tengo una tenencia accionaria de 10 acciones, de 2019 a 2020 tengo una tenencia accionaria de 25 acciones, porque dije 15, ¿verdad? Corríjame. De 2015 a 2018, 10. De 2019 adquirí 15, más 10 son 25. Entonces, de 2019 a 2020 tengo una tenencia de 25 acciones. Por lo tanto, para poder determinar esto, voy a agregar una pequeña pestaña. Aquí. Al final la voy a poner al principio mejor. Voy a ir poniéndola al principio. Aquí, tenencia accionaria, le voy a poner. Para poderlo ejemplificar, vamos a decir de 2015 a 2018, número de acciones, aquí le voy a poner. Aquí tuvimos 10 acciones. De 2019 a 2020 adquirí 15 acciones. Tengo un total de 25 acciones. Aquí vamos a poner acciones acumuladas. Aquí, por lógica, hay 10. Acá acumulo las otras 10.
y mi tenencia accionaria de 2015 a 2018 les decía es 10. Lo voy a poner en amarillo. Aquí se me fue, aquí está. Lo pongo en amarillo. Y aquí lo pongo en verde. La tenencia accionaria de 2019 a 2020 es de 25 acciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, cuando voy a determinar esto conforme al artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta, nos establece que debo determinar los promedios por cada periodo de tenencia accionaria. Es decir, la UFIN, voy a determinar aquí la UFIN de 2015 a 2018 con 10 acciones. De 2019 a 2020 voy a determinar esa misma UFIN con 25 acciones. Las pérdidas fiscales amortizadas voy a determinarlas de 2015 a 2018 si es que las tengo las apliqué en esos años. De 2019 a 2020 si las apliqué en estos años con 25. La UFIN negativa, si tuve UFIN negativa dentro del periodo de 2015 a 2018 con 10 acciones, si tuve UFIN negativa de 2019 a 2020 con 25 acciones. Y esto es como yo voy determinando por capas de tenencia. Los que nos dedicamos a esto, en los dictámenes fiscales que se envían cada año, antes obligatorios, al día de hoy optativos, si tienes más de 100 millones, puedes optar por presentar tu dictamen. Esto era lo que nos complicaba la determinación. Y cuando uno revisaba el anexo de las CUFINes, de las UFINes, todo esto, es como uno iba viendo esto. Y si uno hacía el dictamen por enajenación, tiene que tener uno mucho cuidado por esto. ¿Cómo actualizo la UFIN, las pérdidas para determinar el costo promedio por acción, para agregarlo al costo original de la acción? De la última fecha de actualización de la CUFIN o de la UFIN negativa o de las pérdidas a la fecha de la enajenación, tengo que agarrar mi INPC. No tiene mayor complejidad. Tengo que, si mi UFIN de 2000, vamos a pensar que es 2020, yo estoy enajenando a mayo de 2020. Yo cuando determine la UFIN de 2019 a diciembre, entonces yo actualicé, vamos a decir que la última actualización está a diciembre de 2019. ¿Cuándo enajeno? Mayo de 2020. Entonces tengo que actualizar conforme al índice de precios al consumidor de mayo de 2020 y al índice de precios al consumidor de diciembre de 2019. Saco mi factor de actualización, se lo aplico a la UFIN, a la pérdida o a las pérdidas, y eso actualizado es lo que yo voy a dividir conforme a las fórmulas que tienen aquí y actualizada. Entonces creo que es un tema muy importante, muy sencillo para los que lo manejamos. Aquí les dejo esto para que les pueda servir. Espero que haya sido eso, ya me voy a despedir, que haya sido de su agrado esta plática. Nuevamente felicito a los profesores, a los maestros, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos para la próxima charla. Su amigo servidor Sergio Loera, muchas gracias, hasta pronto.